2, 3, grabamos. Hola chicos, chicas, percebes, ornitorrincos, bienvenidos de nuevo al canal de Crying Grumpies. Yo soy Chef Grumpy y hoy no me acompañan ni Arque ni Dar, sino me acompañan unos cuantos ingredientes y un señor. Bueno, el señor no me va a acompañar, pero vamos a hablar de él. ¿Qué pasa? Que yo sabéis, Navidades implica trabajo y bueno, me apetecía hablar un poquito sobre, desde hace bastantes meses, sobre un escritor en el Rincón del Grumpy y ya que hoy tengo que estar cocinando, pues mira, vamos a probar a ver si soy capaz de preparar, pelar manzanas, cortar salchichas, cortar cosas y luego cocinarlas a la vez que os cuento un poquito la vida y milagros de Joe Abercrombie. Porque hoy lo que vamos a preparar va a ser una pularda, bueno, el relleno para una pularda, mientras hablamos de Joe Abercrombie, si os parece. Joe Abercrombie es el escritor de la saga conocida como La Primera Ley, luego la continuación que no sé cómo se llaman, unas novelas sueltas, y El Círculo del Mundo, creo que es. No, El Círculo del Mundo es como se llama su primer libro. Y Medio Rey, Media Guerra y Guerra, Medio Rey, Medio Mundo y Media Guerra. Nada, ahora os hablo un poquito de todo ello. La putada de hacer esto así es que no vais a ver la cara. Primero, contaros un poquito qué es lo que vamos a hacer. La pularda rellena. La pularda es un ave grande. ¿Y cómo la vamos a rellenar? La vamos a rellenar a la catalana, que es con manzana, salchicha, frutos secos. No, frutos secos, no, fruta seca. Y ya está, y luego mucho cariño. Lo que vamos a preparar primero es el relleno, con manzana, cebolla. Bueno, ahora vais a ir viendo. Luego, y dicho eso, lo primero voy a cortar las manzanicas y mientras corto las manzanicas os voy contando. A ver, Joe Abercrombie es un escritor inglés, no me preguntéis de dónde es de Inglaterra, que es el responsable de, como os he dicho antes, varios libros. El primero es la trilogía de La Primera Ley, que fue seguida de 3 libros autoconclusivos dentro del mismo mundo, que son... Estaría bien que los tuviera delante para ir cantándolos. Pero bueno, los puedo ver desde aquí, más o menos. No, no los puedo ver, están escondidos. Un momentito. Joe Abercrombie posiblemente es junto a... Ya tengo la ayuda visual. Es posiblemente junto a George R. R. Martin, a Brandon Sanderson o a Pratik Rothfuss, uno de los exponentes de la renovación en la literatura fantástica actual. En este caso, la especialidad o donde en el género dentro de la literatura fantástica donde englobaríamos a la obra del señor Abercrombie sería en el Grimdark. ¿Por qué Grimdark? Pues porque es un señor que es especialista en personajes con claroscuros, fantasía realista. Con eso no quiero decir que no hayan bicharracos, magos, monstruos, demonios, ¿no? Lo que quiero decir es que tiene un acercamiento donde, bueno, menos fantasioso, ¿no? No es tanto un... No hay... bueno, es sucio, es... Si estuviera aquí Darth, os hablaría de que es como Necromunda, ¿no? Tiene una capa de suciedad, a la gente le llama Grimdark, yo le llamaría fantasía sucia, ¿no? Porque aparte de, bueno, a nivel de escritura, pues se preocupa de que los combates tengan verosimilitud. Las tramas son tramas donde no está claro quién es el bueno y quién es el malo y bueno, todo ese tipo de planteamientos, ¿no? Tiene dos sagas o dos universos creados, el señor Abercrombie. El primero sería el universo, creo que es el Círculo del Mundo, que es donde ocurre en su saga, donde nunca ha escrito, nunca ha puesto un mapa para que la gente no pueda... Es algo que yo no comparto, ¿no? Hasta muy adelante, que hasta Filos Mortales, que es una recopilación de sus historias cortas, nunca puso un mapa de sus libros, no, de su mundo, ¿no? Para que tuvieras... Siempre te lo describía, norte, pero bueno, nunca lo ha hecho. En el fondo, la idea, pues es eso, ¿no? Es Grimdark, ¿por qué? Pues porque los personajes
tienen claros, no tienes claro quién es el bueno, quién es el malo, y bueno, es muy interesante. Dicho eso, la siguiente trilogía o el siguiente grupo de novelas que tiene sería la trilogía, porque en este caso sí que es una trilogía, del Mar Quebrado. ¿Cuál es la particularidad del Mar Quebrado? Pues que el Mar Quebrado es young adult. Es YI o Way, Surfer seguro que diría alguna que me he equivocado. Es para los jóvenes, la literatura para jóvenes adultos. Hablamos de dirigida al mismo público que, por ejemplo, ahora no me saldrá, los Juegos del Hambre, bueno, ese tipo de target. ¿Por qué? Pues porque son uno de los targets que más leen, especialmente porque son en los 2000, 2010, a partir... Pero bueno, son la generación que... o el principio de la generación cuando él publicó, de gente que empezó o que acabó leyendo Harry Potter, que saltó de Harry Potter a los Juegos del Hambre y bueno, son un target importante dentro un objetivo de venta importante. Igual que teóricamente las mujeres son el grupo de gente que más libros lee, el siguiente es el Young Adult, bueno, el niño y luego está el Young Adult. Los niños son uno de lo que más se vende es la literatura infantil. Y lo que más se vende, el otro día estaba escuchando a Brandon Sanderson, son el top ventas de librerías y generalistas. Evidentemente, si te vas a Gigamés, eso no va a estar. Eran los libros de cocina con dietas patrocinados por famosos, sobre todo en Estados Unidos, mencionaba el señor Sanderson. Me parece curioso. Pero bueno, volviendo. En Mar Quebrado lo que tenemos es una historia autoconclusiva, bueno, conclusiva, en 3 volúmenes, donde nos alejamos de libros de 900 páginas y nos vamos a libros de 300, 400 páginas, de estos de te los lees en un par de sentadas. Muy interesante porque todo y ser una literatura pensada para el Young Adult tiene muchos aspectos, un espectro muy amplio de edad, ¿no? Prácticamente se les intentan vender libros que van desde los 13, 14 años hasta los 21, ¿no? Entonces, esta trilogía estaría en la parte superior del espectro. Ya que empezó por ella, pues empezaremos ahí. ¿Qué nos narra la trilogía de Media Guerra, Medio Mundo? Bueno, básicamente es una historia de vikingos en un mundo pseudo fantástico. De vikingos porque se comportan y de manera de la que te hablan parecen vikingos. Los protagonistas cambian en cada una de las novelas, pero siempre teniendo en cuenta que los personajes de una novela saltan a la otra y son, por regla general, relevantes e importantes. Para mí, en este libro, bueno, la trilogía la componen Medio Rey, Medio Mundo y Media Guerra. Posiblemente diríamos que tiene el problema que tienen la gran mayoría de sagas y trilogías. El libro del medio yo creo que es el más flojo, pero bueno, eso ya suele pasar. Donde Medio Rey lo que nos plantea es que las peleas de poder internas en una zona determinada del mundo donde gobiernan pues diversas tribus, ¿no? Y cómo se relacionan entre ellas. El libro empieza con, si no recuerdo mal, porque lo leí pues hace muchos años, ahora tengo las manos sucias y no voy a ponerme a mirar cuando arrancaron los libros, pero Medio Rey arranca pues con la historia de Jarvi, que es un joven que tiene una mano deforme y que por vicisitudes del destino acaba siendo el mandamás de su país. Básicamente es el hijo tonto del rey, hijo tonto porque como tenía una malformación estaba destinado a no ser el gobernante, sino a formar parte del clero. Y bueno, el libro nos narra las vicisitudes y las aventuras y desventuras de Jarvi y de cómo, bueno, para mí el mayor problema que tiene el personaje de Jarvi es que me recuerda muchísimo a otro personaje dentro de la saga, de la otra saga, que es
el inquisidor Glodka, pero bueno, luego hablaremos de él. En el siguiente libro nos narra dónde se quedó la aventura, saltamos a una historia con, en vez de un solo protagonista, con dos puntos de vista. Creo recordar que en el primero no tenía un punto de vista, que sería medio mundo, y nos narra un viaje y nos aumenta la creación de mundos, mientras que en el tercero pues todo acaba explotando, la gran guerra en el centro del mundo ocurre y a la vez, si la gente más lista que yo, porque no os voy a engañar, eso es algo que ha hecho la gente más lista que yo, os dirán que a partir del segundo libro se puede encontrar uno de los giros de la trama de manera fácil. Yo no me di cuenta hasta prácticamente el final del tercer libro de una de las cosas que hacen especial el mar quebrado. Un giro en la trama o un planteamiento que voy a dejaros que cuando os lo leáis descubráis. En general, literatura súper entretenida, un gran punto de entrada a la manera de escribir del señor Abercrombie, porque en el fondo una de las cosas que destaca en su literatura es la manera en la que narra y te habla de los combates, ¿no? Y de yo sé ese hombre cuántas formas diferentes tiene para decirte le chafó la cabeza con un hacha, ¿no? O cosas por el estilo. Trata mejor que en otras instancias, luego os contaré a los personajes femeninos, aunque aún tiene alguna parte en la que, bueno, yo como hombre, yo creo que me costaría muchísimo escribir un personaje femenino y que fuera creíble. Poco a poco lo va consiguiendo a medida que va avanzando. Pero bueno, la trilogía súper interesante, pero eso sí, teniendo en cuenta que a quién va dirigida, ¿no? No va dirigido, no es una novela sesuda, es sencilla, no tiene las capas de profundidad y que presenta el otro. Lo que os decía, la forma de escribir es Abercrombie, los personajes, aunque sean... baja el dial respecto a quiénes son. Aquí tienes claro quiénes son los buenos. O que los protagonistas son los que tú has de entender que son los buenos de la historia. Que, bueno, hay momentos en los que no están así, ¿no? Pero sí que te plantea personajes claroscuros con motivación, donde hay muchas veces que lo que motiva es el beneficio personal más que otra cosa. Muy recomendable y nada. Y vamos al kit de la cuestión o a la parte más complicada. Y nada, vamos a seguir. Lo siguiente, cortar la manzana y empezar a contaros un poquito sobre la primera ley. La primera ley es el trabajo inicial, creo yo, de Joe Abercrombie, donde, bueno, se compone... Es un mundo de fantasía centrado en una época, pues yo creo que pre-revolución industrial, más que nada porque la segunda saga está centrada en la revolución industrial, donde nos narra los primeros 3 libros, que son La voz de las espadas, Antes de que los cuelguen y El último argumento de los reyes. Nos narra, bueno, las peleas que hay en el centro del Círculo del Mundo, en la ciudad de Adua, para controlar y para controlar tanto el reino como para los diversos otros reinos que hay alrededor. Porque la historia nos cuenta, bueno, que hay como un centro que sería, yo creo, algo parecido a nuestra Europa, mientras que al norte tenemos los norteños, que raro, y que los norteños son, cómo no, un grupo de vikingos o guerreros, bueno, el clásico norteño de toda la fantasía. Y por el sur lo que tenemos son diversos
estados de... Bueno, yo creo que tienen unas culturas parecidas a las musulmanas, incluso hay alguna que es parte de la India, que sobre todo esas se verán más desarrolladas en alguno de los otros libros, bueno, exceptuando Dagoska. Quizás no es la primera trilogía, no es un gran ejemplo de la parte que peor se le... Es un ejemplo de la parte que para mí peor se le da al señor Abercrombie, aunque ha mejorado mucho con el paso de los libros, que es la trama. No son unos libros donde digas qué trama, qué espectáculo, porque básicamente lo que se dedica a hacer Abercrombie es a subvertir las tropes, los clichés del género. Desde Jezal, el joven aventurero de padres desconocidos, que es un maestro con la espada, pasando por Bayaz, primero de los magos, que es una especie de... ¿Qué hubiera pasado si Gandalf fuera un ente muy malvado? Bueno, ya hemos acabado de cortar la manzana. Con la manzana cortada, vamos a cortar un poquito de la cebolla y luego las salchichas y luego lo cocinaremos todo. Entonces, ¿qué tiene de particular si os digo que la trama no es mágica para que os diga que es una de las mejores lecturas de fantasía que podáis hacer? Sus personajes. El tratamiento que tienen los personajes y la forma en la que los desarrolla, para mí, es de primer nivel. No puedo decir otra cosa. Eso, personajes como Jezal o como Bayaz, con claroscuros, que nos marcarán o que son personas que viven y respiran, ¿no? Eso es súper importante para mí dentro de esta saga, ¿no? Personajes con conflictos internos, como Logen 9 dedos, un conflicto que no es nada nuevo. Logen 9 dedos, que os podéis imaginar, pero le llaman el 9 dedos, es un berserker con problemas porque es un berserker, ¿no? Porque no está contento con ser un berserker. Bayaz, eso, ¿no? Es el mago. ¿Qué pasaría si Gandalf prácticamente hubiera... Yo creo que es Gandalf con el anillo, ¿no? Y por último tenemos al gran personaje. Hay un gran personaje que es el Inquisidor Glotka, un antiguo héroe que fue capturado, un antiguo héroe de guerra que fue capturado y bueno, torturado hasta el punto de bueno, si no recuerdo mal, es un eunuco que bueno, no tiene dientes y es la persona más turbia que te puedas imaginar, con solamente la intención de proteger al reino. Por eso, por algo es uno de los inquisidores, ¿no? Y bueno, maravilloso personaje. A mí es uno de los grandes personajes de la fantasía moderna que has encontrado. Y todo eso es lo que nos da la primera trilogía. El resto, bueno, sí tiene partes muy chulas, como por ejemplo la parte de Dagoska, donde el protagonista es ese mismo... Es Glotka. Pero también hay partes muy... toda la parte donde te habla sobre el norte, con las diferentes tribus y clanes del norte peleándose entre ellas para conseguir poder. No sé, para mí es una grandísima saga. Y toda la que te narra. Y la parte del norte, por ejemplo, es muy entretenida. La parte quizás más floja para mí es la parte, sobre todo en el primer libro, del viaje de los héroes, ¿no? A mí el viaje que plantea de los héroes, pues, bueno, me la trae un poquito más al pairo, no voy a engañaros. Espero que os haya escuchado, aunque esté de espaldas y fregando, espero que os haya escuchado. Y nada, la primera trilogía está bien, pero lo que está bien de la trilogía es eso, ¿no? Que os va tanto la construcción del mundo como como los personajes os van a maravillar. La historia, bueno, no voy a engañaros, es flojita.
Tengo la cebolla, tengo la manzana, por ahí no lo veis, pero tengo también unos orejones y unas prunas que ahora no me saldrán en castellano, en remojo, para que se hidraten. Y volvemos a hablar de Abercrombie. Después de esta primera trilogía, donde hay una de las mayores críticas que realmente tiene, que eso no os lo he comentado, es el tratamiento de las mujeres. Hay quizás, quiero recordar que hay dos personajes que son mujeres y están muy maltratadas, ¿no? El tipo del personaje. Hay una en concreto que es una especie de demonio que además no ha vuelto ni a salir. De hecho, no recuerdo ni su historia. Por el contra, Vitari, ¿vale? Que es otro de los personajes, es importante en bastantes más de los libros que van a ir saliendo, pero el personaje principal femenino de la trilogía es flojo, muy muy flojo, y está muy mal escrito. Y ese es lo que os decía, una de las cosas que se le achacan a Abercrombie. Una vez hemos acabado con esa trilogía, lo que tenemos es el señor Abercrombie siguió haciendo crecer toda la historia, como con tres novelas unitarias. En este caso, La mejor venganza, Los héroes y Tierras rojas. Cada una de ellas, la idea de Abercrombie era hablar o trasuntar un género o demostrar y demostrarse a sí mismo que era capaz de hacer una historia de género dentro de la literatura fantástica, ¿no? Cosa que, bueno, ha demostrado que es capaz de hacer, ¿no? Con algún problema. De los tres, la gente os dirá, Los héroes, que el consenso es que Los héroes es uno de sus mejores libros. Para mí, el mejor libro es La mejor venganza. La mejor venganza nos plantea, es una historia de, adivinad, venganza, con un crimen, ¿no? O con una serie de momentos tipo Ocean's Eleven, ¿no? Las novelas estas de necesito encontrar al especialista en 40 cosas para poder trabajar o entrar a robar un banco o hacer una reunión. Y para mí, repito, algo personal, es el que más me gusta. El siguiente sería Los héroes. En Los héroes, es decir, La mejor venganza ocurre en la parte que yo creo que es el sur de su mundo, ¿no? Del círculo del mundo que llama él, que sería, yo creo que, bueno, el medio oeste, ¿no? Iría por ahí, sería la tipología de lugares donde todo esto ocurre. El siguiente libro es Los héroes, donde volvemos al norte. Importante, tanto en La mejor venganza como en Los héroes, como en Tierras rojas, salen en todos y cada uno de los libros personajes salidos de la primera trilogía. Básicamente utiliza estos libros para empezar a encauzar y dar un final a los personajes, a la vez que nos presenta personajes nuevos que usará más adelante, ¿no? En la siguiente trilogía o en otros de los libros autoconclusivos. En Los héroes lo principal que vemos es realmente que hay un avance, ¿no? El punto en el que os decía que estaba el mundo, que era preindustrial, empieza a dar ese salto hacia industrial del todo, y lo que nos narra es una batalla, ¿no? El primer libro era un libro de venganza y de robo, ¿no? El clásico Ocean's Eleven. El siguiente es Los héroes, que es una novela bélica. Una novela bélica donde a lo largo de... Es uno de los más tochos, es este de aquí, no sé si se ve. Nos narra creo que son 3 días que dura una batalla en el norte, desde los puntos de vista de los norteños y de Anglan, que son unos aliados de la Unión, ¿no? Que la Unión es donde era el epicentro de la anterior saga, ¿no? El Jezal y el Bayaz y el centro de todas las novelas. Y por último, dentro de los libros individuales, tendríamos Tierras rojas. Tierras rojas es malo. A mí no me gustó nada. Es un western, donde sí recoge a Logan Nueve Dedos y nos narra su vida o cómo sigue su vida, pero para mí es el de los 3 libros unitarios, sin lugar a dudas, el más flojo. Y tampoco puedo hablaros mucho más de las historias de todos y cada uno de ellos, porque básicamente son continuaciones de
de los hilos del final de la primera trilogía, ¿no? Y eso está feo porque entraríamos en el mundo de los spoilers. Y para acabar, antes de saltar a la última trilogía, deciros que sacó, o que existe, Filos Mortales. Filos Mortales, luego cuando me haya lavado las manos y esas cosas os enseño todos los libros. Filos Mortales es una recopilación de historias cortas, o de cuentos, o de cosas que aparecieron en diversas... en diversas publicaciones de estas, pues nos hace falta un cuento corto, ¿no? Pues aparece. Entonces, para poder poner todas las historias juntas, lo que hace Abercrombie es meter 4 historias que continúan una en la otra, 4 historias muy cortitas, o medio cortitas, no llegan a la longitud de las historias cortitas de Sanderson, de 200 o 300 páginas, ¿vale? Donde lo que hace es, bueno, pues sigue explorando las consecuencias, en este caso, de cómo se queda el mundo después de Tierras Rojas, de los héroes y de la mejor venganza, especialmente de la mejor venganza. Y nada, ahora que ya lo tenemos todo cortaico, la cebolla, la manzana, la salchicha, tenemos los frutos, las frutas secas hidratadas, vamos a empezar a cocer el relleno. Dicho eso, ¿por dónde íbamos? Íbamos por la nueva trilogía. Por desgracia, lo primero, esto es un disclaimer, la siguiente trilogía son 3 libros. ¡Ah! Sorpresa, es una trilogía. Y de momento en castellano solamente han salido el primero y el segundo. El tercero supongo que saldrá en breve. Hemos empezado, para esta receta importante, lo que utilizo es un poquito de manteca, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda trilogía nos hace un salto adelante. Ahora ya sí que nos metemos en plena revolución industrial. Es más, la revolución industrial ya está avanzada. Y nos continúa la historia sin continuarla, ¿no? Primero, decir que es una trilogía completamente independiente, ¿no? Podría escoger la segunda trilogía y leerla como tal. Igual que los libros unitarios se pueden leer solos, pero no todos funcionan igual de bien. Por ejemplo, yo estoy convencido de Tierras Rojas, si te lo lees solo, no da lugar. Mientras que La mejor venganza y posiblemente Los héroes es quizás el que mejor funciona como libro unitario. Y ya está, ¿no? Podrías, yo creo, leerte Los héroes y saldrías contento. Volviendo, la segunda trilogía lo que nos hace es un salto en el tiempo de, creo que son 20... entre 20 y 30 años, nunca lo llega a especificar, creo, donde los personajes que seguimos son hijos, o algunos, son hijos de los personajes que protagonizaron la primera trilogía. También hay personajes nuevos, también hay personajes que son los hijos de los protagonistas de las novelas unitarias, ¿no? De La mejor venganza, de Los héroes, miro para allá porque son de los libros, y Tierras Rojas. Y los títulos de la segunda trilogía serían Un poco de odio, que es la primera parte, El problema de la paz, que es la segunda parte, y una tercera parte que no recuerdo el nombre porque como que aún no ha salido. La he visto cada vez que voy a Gigamesh, la veo, la portada es chulísima, pero aún no me la he agenciado para leer, entonces no tengo muy claro no sé el nombre, básicamente. Y aquí sí que hacemos un salto. Para mí no tiene nada que ver, mientras que el primero sí que tiene ese sabor, perdón, de fantasía más clásica. Para mí en la segunda, el primer libro y el segundo ya, pero de manera impepinable, empieza a plantearte cosas, reflexiones sobre nuestro mundo a través de su mundo y de cómo ocurrieron las cosas. Tanto a nivel de la revolución industrial, la lucha de clases, o sea, la crítica... No, tendría que encender la campana, pero no la enciendo para que no os volváis locos. Ya se ha fundido toda la manteca, así que
tiraremos primero la cebolla y yo seguiré hablando, porque esto lleva un rato, ¿vale? Ahora lo que haremos será pochar un poquito la cebolla hasta que esté un poquito traslúcida y seguiremos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por dónde iba? Sí, el problema de la paz, sobre todo muy centrado en lucha de clases, sin olvidarse, yo creo que cada vez la magia, el mundo del mundo del Círculo del Mundo, cada vez tiene menos magia, ¿no? Cada vez la presencia de la magia es menor, creo yo. Y eso da a entenderte, ¿no? Es un poquito lo mismo de lo que nos hablaba Tolkien, se supone, que a la hora de plantear los motivos para El Señor de los Anillos, etcétera, etcétera, ¿no? Que era esa pérdida de la humanidad bueno, pues de las maneras antiguas, ¿no? Y aquí yo creo que habla un poquito más de lo mismo, pero ya directamente haciendo su propia revolución industrial, con los problemas que acarrea y, bueno, y a mí, personalmente, el segundo, creo que va increciendo. Yo creo que estos dos últimos libros son, si no lo mejor que ha escrito, de lo mejor. Y eso que La Mejor Venganza es, para mí, un gran libro, ¿no? Bueno, todos son grandes libros, La Mejor Venganza es un muy buen libro. Creo que hay tanto un poco de odio como El Problema de la Paz, debido a esa nueva capa, ¿no? En los anteriores lo que veíamos era subversiones de género, ¿no? Aquí o variaciones sobre el género. Aquí lo que vemos es una literatura con más capas y más niveles, ¿no? Puedes leer lo que os decía, ¿no? En El Problema de la Paz tenemos el Brexit. Es un inglés, yo creo que debe de estar, un señor, Joe Abercrombie, es un señor inglés que yo creo que debe de estar preocupado por el Brexit y cuando lo estaba escribiendo yo creo que es justo después de que se aprobara y aún no estaba, cuando empezó todo, cuando empezó a pensar la novela, porque yo sé, porque asistí a la presentación de este libro, que está firmado, ¿vale? Pero de hecho al señor Abercrombie luego diría que este lo tengo firmado, diría, pero ahora va a ser que no, ¿vale? No tengo este firmado. No tengo firmado este, ¿en serio? Si yo estuve en la presentación de este libro, así, ¿ves? For Axel, ¿no? Y esto es del año... ¿Ves? Ahora que tengo las manos limpias puedo tocar los libros. Toda una ventaja. ¿Dónde está el copyright de esto? 21,50. ¿Y el copyright de esto? No lo veo. No veo el copyright. 1, 2, 3. El copyright de esto es del 2016. O sea, yo creo que es durante la campaña del Brexit se publicó esto, y esto lo publicó para darse tiempo mientras preparaba el outline o la trama de los 3 siguientes libros. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo, una de las diferencias que tenemos aquí, ya hay trama. La trama es interesante, ¿no? Cosa que, lo que os digo, en la primera trilogía no lo era. Evidentemente no sé cómo va a acabar la trama. Pero en la primera trilogía tiene más pinta de que escribió cada libro de manera más o menos unitaria, usando los mismos personajes, pero son historias más cerradas. Mientras que aquí, dentro de que cada libro tiene una conclusión, sí que notas que hay una trama horizontal a lo largo de los 3. Y yo creo que por eso, ¿no? Desde el 2016, en la presentación de Filos Mortales, del libro de historias cortas, él mismo dijo que él se había hecho este libro para ganar tiempo para escribir sus otros libros, ¿no? O para escribir los 3 libros, o como mínimo tenerlos todos planificados, todos juntos. De hecho, durante la presentación, creo recordar que afirmó que tenía un poco de odio escrito y acabado, y que ya estaba empezando a escribir el segundo, pero con las tramas de tanto el primero, o sea, la trama general acabada. Y claro, eso le da una consistencia que no tiene la primera saga, ¿no? Los personajes siguen siendo interesantes, con conflictos internos, con intereses. Para mí, un 8 o 9 sobre 10, los 2 libros. Todo dependerá también de cómo acabe, ¿no? Porque si el último libro al final resulta de ser un pufo, pues flojo. Pero es eso, ¿no? Yo creo que tenemos 2 cosas que para mí hacen mejores esta segunda trilogía que la primera,
Y es, la primera es que está toda la trama planteada desde el principio hasta el final cuando estaba diseñando el libro, mientras que al contrario, que en el primero dio a entender que no fue así. Y segundo, creo que es una literatura con más capas, ¿no? Creo que hay algo importante. Lo que para mí diferencia una gran novela de una buena novela es, más allá de que me entretenga, que me hable de cosas, ¿no? O que yo pueda sacar más cosas, ¿no? Por ejemplo, pues cuando cogemos El Señor de los Anillos y en el fondo te está hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entiendes, y del cambio a la industrialización, a la guerra masiva, a todas esas cosas, yo creo que nos ayudan. Pues en este caso lo que tenemos es eso, ¿no? Un giro hacia hay una parte de xenofobismo, hay una parte de separacionismo, hay una parte de lucha de clases y que además yo creo que permea sus ideas, ¿no? Y eso para mí es importante, ¿no? Porque la forma de conocer un autor es leer sus libros, ¿no? Cuando un autor, por regla general, vierte sus ideas en los libros. Por ejemplo, cuando hablábamos de Sanderson, hay un tema que yo creo que se toca poco cuando se habla de Sanderson, pero al final siempre habla de deidades y de gente superpoderosa y de cómo el hombre es una deidad, ¿no? Yo creo que es algo que va que Sanderson le preocupa, ¿no? Y las deidades, o sea, todo el Cosmere de Sanderson arranca a través toda su historia de cómo algo destruyó una deidad que es Adonalsium, ¿no? O un ente, ¿no? Nunca les llega a llamar deidades, pero les llama entes, ¿no? Entonces, de poderes infinitos, ¿no? Entonces, yo creo que eso te lo da el leer, ¿no? Yo cuando estaba leyendo, creo que os lo comenté, cuando me leo la primera trilogía de Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson, estás leyendo la creación de un dios, ¿no? Pues aquí lo que estamos leyendo son esas ideas de Abercrombie sobre el orden social, sobre el lugar de los países, y eso evidentemente mezclado con sus puntos fuertes, ¿no? Lo que he dicho. Personajes memorables, en este caso, a mí en la segunda trilogía es memorable, volvemos a la familia, Sabine Danglotka, la hija de San Danglotka, el inquisidor, que en este caso es una empresaria, ¿no? Empiezan a hablarte de empresarios, ¿no? Y me parece maravillosa. El hijo de Jezal, que ahora no recuerdo el nombre, fantástico. Pero vemos, también es cierto que lo que os decía, ¿no? Vemos que se aleja un poquito cada vez más de esa fantasía de espada y brujería, como sería Sanderson, o de magias, etcétera, etcétera, para acercarse hacia un contenido político. A mí, bueno, me pareció maravilloso. Y nada, luego seguimos. Ahora que tengo ya la cebolla que empieza a ponerse translúcida, le vamos a tirar las salchichas. Ahora lo único que queremos es que se nos doren un poquito las salchichas, que cojan un poquito de color. Y luego agregaremos la manzana. ¿Por qué en ese orden? Pues porque si ponemos primero la manzana nos va a soltar mucha agua y no nos va a coger color la salchicha. Y dicho esto, ya viene el momento de conclusiones. Primero, leed Abercrombie, porque vale la pena. Yo he disfrutado mucho todos sus libros. Si tengo que plantearos algo, os diría que si queréis probar su manera de escribir, sobre todo a nivel de cómo son las batallas y el combate, que es algo importante dentro de su obra, aunque no lo parezca, de narrar, tenemos
la trilogía del Mar Quebrado. Si realmente queréis adentraros, son 10 libros, ¿no? Son 3, sí, son 10 libros, son 2 trilogías y 4 libros unitarios. Uno de ellos de historias cortas. No empecéis por el de historias cortas porque no da, para mí no da lugar. No vais a ver realmente nada, no vais a poder apreciar lo que es. Si queréis empezar por algo corto y que luego coger más, los héroes o la mejor venganza. Si no, empezaría por el principio o bien, dado la naturaleza de los libros, podéis empezar por la segunda trilogía, que para mí es su mejor obra. Porque, bueno, no es necesaria una base sobre, sobre la que trabajar, ¿no? Porque no es Sanderson, que no puedes cogerte bueno, sí que puedes, ¿no? Puedes leerte sus sagas de manera independiente, pero no... Pero tienen un feel que yo creo que Sanderson sí que te diría leer en orden. Aquí, yo creo, la segunda trilogía, no harás nada mal cogiéndolo desde el otro lado. Por suerte o por desgracia, la olla esta coge más en el centro que otros lados. Pero bueno. Entonces, ¿qué más? Pues que es un tío majísimo. Si queréis, o como mínimo yo lo encuentro majísimo. A mí me ha hecho llorar durante la firma de Filos Mortales. Bueno, por cuestiones personales le pedí que me cambiara o que me añadiera una serie de cosas al primer libro de medio del mar de la trilogía del Mar Quebrado sobre Jarvik. Y bueno, me pregunto el por qué, le expliqué un poquito la historia, y paró la firma, se levantó, me abrazó, bueno, yo lloré y hace 5 años de eso. Y para mí, le he escuchado 3 veces hablando en 3 presentaciones diferentes y esa presentación a mí me quedó marcada. Para mí, posiblemente aparte de que los libros me gusten, el motivo para considerarlo posiblemente entre mis 2, 3 mejores escritores o novelistas que he leído está ese trato, ¿no? Sé que es una tontería porque estoy convencido de que hablando con prácticamente cualquier autor en una situación parecida habríamos llegado a lo mismo, ¿no? Pero me llegó al alma y cada vez que cojo sus libros me acuerdo de eso y evidentemente eso ahora es imposible. Ya he cogido algo de color, tiraremos la manzana. Y es importante. Y si queréis, a mí me parece súper interesante sentaros, escucharle hablar. En YouTube hay varias entrevistas al caballero y para mí son de lo mejor que podemos escuchar y encontrar en esta temática, ¿no? Hay, si no recuerdo mal, una mesa redonda con, bueno, una charla con Juan Gómez Jurado en el espacio Fundación Telefónica para la presentación de alguno de sus libros. No creo, no sé si, no sé para cuál, donde, bueno, el tipo tiene un encanto especial, ¿no? Sabe, tiene una sonrisa, le ves y tiene una sonrisa de pillo que te atrapa y te hace creer en lo que cuenta. Y nada, esto ahora luego se acabó. Nos queda ver un par de cositas y ya está. Pero bueno, luego volvemos. Ahora que la manzana ya tiene color, agregaremos esa fruta seca hidratada que hemos preparado.
a dar unas vueltecitas para que todo se amalgame. Y nada, yo realmente poco más os puedo contar de Abercrombie de lo que os he contado ya. Deciros que os animéis, que es un gran escritor, es una gran literatura. A mí, ya sabéis, me gusta entre muy mucho. Y bueno, aprovecharé y os contaré. Ahora lo que nos falta es... Niños, no hagáis esto si tenéis una cocina de fuego. Primero la apagáis, ¿de acuerdo? Tiramos un poquito de alcohol. Y ahora. Prendido un poquito. Dejaremos que se evapore. Echaremos sal, pimienta. Pues no hemos echado antes la sal porque si no hay mucha agua. Con la manzana y tal. Y nada, ¿qué voy a hacer con esto? Luego esto vamos a ponérselo por el culo a una pularda, la coseremos. Esto ya no tengo las pulardas aquí aún porque aún es pronto para hacer eso. Y luego la pondremos en el horno a 180 hasta que la piel esté bien crujiente. Por si os animáis a prepararla. Os colgaré unas fotos en mi Instagram o en el Instagram de los Grumpis que el día de Navidad. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, espero que leáis Abercrombie. Si no os ha gustado, pues lo siento. Si queréis que hagamos alguna cosa más del estilo, cocinando, preparando algo, es más, si tenéis sugerencias para alguna receta que queráis aprender o hacer, lo decís. Y nada, ahora esto lo dejaré aquí un ratico, ¿vale? A que todos los sabores se conozcan. Y luego lo pondremos en bandejitas a enfriar. Y una vez esté enfriado, lo envasaremos al vacío para poder guardarlo. Y ya está. No tiene más. Ya está, ya hemos acabado. ¿Habéis visto? Esto es muy fácil. Que cocinar es muy fácil. Más fácil que pintar muñecos. Nada, eso. Espero que os haya gustado, que os animéis a leer al señor Abercrombie y ya diréis el qué. Hasta la próxima.